instantes. A ver, ahí está. Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy tenemos un encuentro más, semanal, que nos permite encontrarnos. Buenas noches. Nuevamente, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes, así que vamos a tratar de empezar otra unidad, como siempre. Es la unidad de partidos políticos y vamos a desarrollar los siguientes autores. En esta clase vamos a ver si redondeamos y resumimos. Como siempre les digo, estos temas no son para una clase, sino son temas que podemos desarrollar en más de una clase, así que yo les pido que tengan paciencia con esto porque necesitamos la colaboración de todos y bueno, en el momento del examen que puedan prepararlo y rendirlo de manera correcta, ¿no? Ahí estamos, también hemos recibido las notificaciones del Consejo, de las resoluciones del Consejo Directivo para la toma de los exámenes finales, así que estamos a la espera de una resolución en cuanto a los protocolos para los presenciales y veremos a ver cómo tomamos los exámenes de manera online, veremos qué software utilizamos y demás. Bueno, les reitero, los videos ya de las clases están cargados, la mayoría de las unidades ya tienen sus respectivos video lecciones cargadas. Este va a ser mi último encuentro con ustedes. A partir de la semana que viene, ya las dos últimas clases las van a ver con el profesor Javier Spinelli, y después veremos una última si nos da el tiempo para hacer un repaso o algunas preguntas, a ver si podemos hacer un Zoom entre todos y poder evacuar consultas ya en la víspera de final de curso y de los finales. Bueno, los partidos políticos. Vamos a hacer algunas aclaraciones previas respecto de estos actores y vamos a decir que los partidos políticos son actores de los sistemas políticos de todo tipo de régimen, incluso hasta los regímenes autoritarios o dictatoriales. Hay actores de esta naturaleza y tengo que decirles que son actores que no surgieron de la noche a la mañana, son producto de la masificación de las sociedades, de la industrialización y justamente de la forma representativa de gobierno, es decir, que tienen su origen legal, podríamos decir también, conforme la representación, la forma de representación política, la forma de gobierno representativa, surge y se consolida. De hecho, en su historia y en su accionar, lograron ser aceptados dentro de esta forma de gobierno porque se convirtieron en actores indispensables para esta forma de gobierno. Después, obviamente, se transforma o se convierte en lo que hoy conocemos la democracia representativa. Al inicio de todo este recorrido, allá por fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, estos actores estaban de alguna manera rechazados por la sociedad y el sistema político. Ya vamos a ver, a medida que avancemos en la clase, cuál es el motivo de su rechazo, y conforme fue consolidándose la forma de gobierno representativa y su accionar quedó demostrado que no era perjudicial ni nocivo para el sistema, y las distintas
agrupaciones o actores que cumplían la función de partido fueron siendo aceptados no solo por la sociedad, sino también en el sistema político y legal de los países. Hay países que los fueron aceptando más tardíamente y otros los legalizaron tempranamente. Por ende, hay que decir que son los actores que hoy en día monopolizan la representación política, son de alguna manera los agentes que transforman las demandas en acciones políticas. Hoy, en función de las clases que hemos venido dictando, tenemos que decir que no es el único actor que transforma las demandas en acciones políticas. Hoy hay actores sociales de otra índole que cumplen quizá esta función de convertir demandas en acciones políticas concretamente. No son los principales mediadores entre el Estado y la sociedad, hoy hay otros actores, pero nacieron y se consolidaron en función de estos tips que estamos viendo ahora, y lo que sí hay que reconocer es que son los actores que primerearon en la participación política, es decir, que se constituyeron en la primera y principal forma de participación política, en la principal forma institucionalizada de participación política. Esto es porque hay una diferencia entre hacer política, participar en política por la vía de los partidos políticos, y otra, como pasaba antes de la representación política, hacer la política estaba encorsetada o constreñida solo a un grupo de actores, en este caso las monarquías absolutas, y la política estaba reducida a o esperar que se muriera el rey para que y no tuviera herederos, y que las familias integrantes de las noblezas europeas, de las noblezas europeas, pudieran acceder obviamente, mediando conflictos con guerras y revoluciones y demás. Es decir, entonces, que los partidos políticos se convierten de esta manera en los principales actores, institucionalmente hablando, de la participación política. Son justamente los pioneros de la modernización política. Es a través de ellos, entonces, en donde la política se canaliza, es decir, la praxis política se canaliza a través de los partidos políticos. Es por eso que nosotros, a través de la Unidad de Democracia, decíamos que desde los 70 en adelante esta práctica política partidaria ha dejado de existir y se ha trasladado hacia otros ámbitos, con lo cual la práctica política partidaria ha quedado en desuso, y solo los partidos políticos hoy en día se utilizan para los momentos electorales. Por eso decíamos que se convierten en máquinas profesionales de ganar elecciones. Bueno, no me quiero adelantar porque es parte también de esta unidad. Decimos entonces que se basan en el principio de soberanía popular y la libre competencia por el poder. Esto quiere decir que esta forma institucionalizada de participación política canaliza la lucha por el poder por vías institucionales y no ya por otro tipo de vías, otro tipo de actores, por facciones, por ejemplo, que no tienen la concepción que tiene el partido en el sentido de la pluralidad, aceptación del disenso, gobernar con disensos, por ejemplo, y tolerancias. Bien. Vamos a ver
les decía al principio de la presentación, diversos autores, fundamentalmente a Giovanni Sartori. Vamos a ver manuales también que hablan sobre los partidos y sistemas de partidos, como por ejemplo un artículo de un manual de Malamud, Andrés Malamud. Andrés Malamud hoy está en Portugal y es consultado por varios medios locales para hacer análisis políticos. Es un muy buen politólogo. Y por Daniela Singolani, que también hace una síntesis de todos del tema de partidos políticos. Tenemos que decir que la representación política, entonces, es la que divide a la democracia antigua de la democracia moderna. Los condicionantes que permiten el surgimiento, entonces, son justamente la ampliación en la participación política y los grandes procesos de urbanización que se dieron entre los siglos XVIII y XIX, en general en Europa, y de los siglos XIX a XX en América Latina. Todo como consecuencia, por supuesto, del desarrollo industrial. También hay que hacer referencia a la extensión y expansión del sufragio universal de puntapié para el surgimiento y legalización de los partidos. Tengan en cuenta que, como decíamos en la clase pasada, el sufragio no siempre fue universal, inicialmente fue masculino y conforme fue avanzando el desarrollo histórico de la democracia, se incorporaron a las mujeres y se bajó la edad de voto. Para hablar del origen de los partidos políticos, tenemos que hacer un análisis sobre el origen etimológico de la palabra y no solamente un origen etimológico, sino también qué lo que hace Sartori es analizar con qué otros actores se los vinculaba al partido político y por los cuales no era bien considerado, o mejor dicho, por el accionar de otros actores, el partido político tenía una suerte de imagen negativa. Entonces, el primer actor que se vincula con lo que nosotros vamos a hablar hoy es la facción. Y la transición de la facción hacia la aceptación del partido fue un proceso largo. ¿Por qué? Porque la facción era etimológicamente un grupo perturbador y nocivo al sistema político. Las facciones entonces tenían un accionar más bien perjudicial porque propugnaban solamente los intereses corporativos, los intereses de parte y no los intereses nacionales o el interés nacional, o manifestando cierta tolerancia hacia otros grupos. No, decididamente la facción remite a un fachere perturbador y nocivo de los sistemas, y por eso los partidos políticos se los vinculaba originalmente con estas facciones. Y partido, entonces, significa partire o dividir, pero a la vez compartir. Entonces, es necesario hacer una doble aclaración acá, porque el partido divide, o sea, deriva, el partire significa dividir, pero a la vez se asocia con participar o con compartir. Entonces, esto ya es una suerte de aceptación del partido, ¿no? Ya hay una diferenciación. Pero este paso de la facción al partido fue lenta, se hizo de manera gradual
y hubo autores británicos, por sobre todas las cosas. Tengan en cuenta que los ejemplos, los pioneros en la aceptación de los sistemas siempre fueron los ingleses. Entonces, decimos que son autores ingleses los que analizan y desarrollan la evolución teórico-filosófica del partido político y tratan, no sin éxito, en separar o diferenciar la acción de la facción versus la acción del partido. Entonces, fíjense, iniciamos este recorrido teórico-filosófico de diferenciación entre la facción y el partido allá por 1738 con Bolingbroke. Este inglés va a decir dos cosas: que la facción y la familia, porque todavía no estaba bien diferenciada el accionar de cada uno. Lo segundo que va a decir es que el partido termina degenerando en facción. Más adelante, David Hume, y acá sí, en 1750, las bases para una diferenciación concreta del partido versus la facción. Entonces, va a decir que el partido es un grupo concreto, 30 años, hasta que imagen de las primeras, una imagen, una gráfica de la primera experiencia de votaciones con partidos políticos. Es decir, la legalización se da a través de la Reform Act de 1832 en Inglaterra. Fíjense, de nuevo, inicial en la aceptación legal de los partidos. Quiero decirles que Estados Unidos y Francia fueron aceptados legalmente más tarde, porque facción y partido todavía los consideraban como actores nocivos o que perjudicaban, o antisistema. Pero en lo sucesivo, sobre el siglo XIX, sobre finalizando e incluso adquiriendo rango constitucional. En el caso argentino, los partidos políticos se legalizaron, si no me equivoco, a través de una ley que se estableció a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y adquieren rango constitucional a partir de la reforma de unitarios. En cambio, Argentina, Brasil y Colombia son federales. Y Venezuela son federales. Estados Unidos, México y Canadá también son federales, y el resto tengo entendido que son unitarios. Eso es tema para otra clase. Pero bueno, sigamos. Bueno, en función de esto que acabamos de ver, de la evolución histórica, ¿sí? De la transición de la facción al partido, una vez ya establecidos los partidos, tenemos que hablar de las teorías que explican el origen y evolución de los partidos políticos. Porque, más allá de la transición que hubo entre la facción y el partido, porque la facción, bueno, ¿hay facciones en la actualidad? La respuesta es sí, hay facciones que, bueno, por obvias razones intentan, intentan cambiar por medios violentos, en algunos casos. Bueno, Montoneros puede ser un grupo faccioso, Quebracho puede ser un grupo faccioso también. Pero bueno, son los menos. Hoy la participación se canaliza por medios partidarios. Bueno, el origen y evolución histórica de los partidos políticos, hay... Sí. Esperá. Bien, ya volvemos. Espera que cambio. ¿Me escuchás?
Acá, ahí. ¿Estamos en conexión ya? ¿Puedo largo? Bueno, retomamos entonces a donde me corté. Habíamos hablado sobre la transición de la facción al partido político. Siempre desde el punto de vista inglés, esta transición se dio de manera gradual y casi prolongada en el tiempo. Fíjense que estamos hablando del siglo XVIII, ya teníamos establecida la forma representativa de gobierno, sobre todo en Inglaterra. En Estados Unidos más adelante va a ser establecida, pero ya en Inglaterra ya estaba de alguna manera trabajando y se hacía necesario la presencia de un actor que justamente canaliza electoral, filosófica, para entender la diferencia entre ambos y para justamente justificar que uno era perjudicial y el otro no. Tenemos estos autores ingleses que hablan sobre la diferenciación o intentan hacer una diferencia y por ejemplo, Bolingbroke en 1738 inicia este recorrido filosófico, pero no logra una separación teórica y concreta. Termina diciendo que el partido degenera en facción. David Hume en 1750 sí logra ya establecer una diferencia y va a decir dos cosas. Los partidos ya son un grupo de hombres concreto, identificable, y que supera a las facciones porque no solo se basa en intereses y pasiones, sino que, y sobre todo, lo hace sobre la base de principios comunes. Esto significa que hay una representación de intereses sociales o económicos, pero cuando llegan al gobierno lo hacen común, es decir, se respetan. Lo que quiere decir es que hay otros partidos que respetan. Edmund Burke, en 1770, fíjense, pasaron casi 30 años, 32 años, en 1770, sobre la base de lo que ya había dicho David Hume, el partido ya es un cuerpo de hombres bien definido que promueve el interés nacional sobre la base de un principio particular. Esto lo vemos hoy en la realidad, en la actualidad, ya voy a explicar de nuevo. El partido entonces se convierte de esta manera en el medio específico y adecuado para que este cuerpo de hombres ejecute los planes planeados con todo el poder y la autoridad que le da el Estado. Esto significa que en cualquier país, como pasa hoy, hay corrientes políticas identificadas con partidos que promueven o defienden distintos modelos o tienen distintas propuestas, pero lo hacen sobre la base de principios comunes, valores comunes e ideas comunes, que es el respeto a la institucionalidad, el respeto por la república y la lucha política con fines pacíficos. Entonces, en función de esta diferenciación ya establecida, es decir, daríamos por terminada la transición hacia el partido político. Y con esto les quiero decir que Inglaterra fue el primer partido que establece de alguna manera esta diferenciación y legaliza por primera vez los partidos políticos en 1832 a través de la Reform Act, en donde acá pueden ver la imagen, se produce la primera elección con este mecanismo legalizado de participación política partidaria. De esta manera, entonces, el partido político se convierte en la herramienta indispensable de la forma de gobierno representativa para justamente canalizar esta participación, estas intenciones políticas a través de estas instituciones. Quiero decirles que no todos los países aceptaron de manera inmediata esta
separación o esta aceptación que hizo Inglaterra de los partidos políticos, porque todavía no entendían o no interpretaban que el partido sea un actor cuyo fin y objetivo era el bien común y buscar los intereses nacionales. Todavía estaban asociados a las facciones, a una suerte de grupos faccionales. Bueno, había grupos como los sans-culottes que evitaban justamente aceptar al partido político como una herramienta indispensable de la representación. En Estados Unidos pasa lo mismo. Pero bueno, esto hace que cada país tenga su trayectoria histórica en función de la aceptación de los partidos políticos. En Argentina, tenemos que decir que a principios del siglo XX hay una ley que legaliza los partidos políticos, pero adquieren rango constitucional en la reforma de 1994. Es decir, los partidos aparecen como el actor indispensable de la representación democrática para la participación política. Vale la pena por ahí aclarar otras cosas, pero no para esta clase, sobre la Constitución, ¿no? Porque veníamos con la Constitución de 1853, con algunas reformas, pero en lo que hace a la índole de participación política, solo se incorporan los partidos a partir de 1994. Lo que quiere decir es que los partidos hoy solo aparecen en las épocas electorales porque hay una sobreexposición de los candidatos, como ya veníamos hablando en las clases anteriores. Los partidos políticos solo trabajan en épocas electorales y son utilizados para la presentación de los candidatos, nada más. Después la política ya no se hace partidariamente como si hasta más o menos los 90, y es una transformación que se viene dando desde los 70 más o menos, ¿no? Hay un traslado de la praxis o la práctica política desde los partidos hacia los medios de comunicación. Entonces podemos decir que la oposición política hoy en día no son los partidos, sino son los medios de comunicación, a través de la sobreexposición de algunos candidatos, de algunos dirigentes, que bueno, utilizan los medios como mecanismo o herramienta para manifestar su oposición. Y no ya, como era antes, acuerdos interpartidarios de programas de gobierno. Pues bien, esta legalización de los partidos nos lleva a tratar de explicar el origen y evolución de los partidos a través de distintas teorías, porque no es solamente la legalización, es decir, hay otras causas y consecuencias que dieron origen a los partidos políticos. Nosotros vimos la transición de la facción al partido, pero hay teorías que explican por qué surgen los partidos políticos. Por ejemplo, la de Duverger y Ostrogorsky, que van a decir, en función de la base de la teoría institucional, que los partidos tienen un origen interno a las instituciones y otro externo, es decir, por fuera de las instituciones. Pues bien, como el caso referencial es Inglaterra, ellos plantean que el origen es interno al Parlamento como institución, dando sí origen al partido que hoy conocemos, al Partido Conservador, porque bueno, es un partido que se crea y se construye al interior de las estructuras parlamentarias como un partido que lleva y trae influencias, que está en el orden y en el orden del día, es decir, en la confección de la agenda del día, y eso hizo que este partido se originara al interior de la institución parlamentaria. En cambio, por fuera del Parlamento tenemos los de origen externo, que en este caso el británico es el del Partido Laborista, es decir, aquel partido que surge en el seno de la sociedad, defendiendo los sectores sociales más vulnerables, a los trabajadores y demás, y llevando las propuestas al Parlamento.
Por otro lado, tenemos a la Palombara y Weimar, que sobre la base de la teoría del desarrollo, que es quizás la más acertada para nuestro criterio, que los partidos son un producto lógico de la modernización social y de los procesos que se fueron dando de urbanización e industrialización de las sociedades modernas. En cambio, y esta es una teoría un poco más compleja, Stein-Rockham va a proponer sobre la base del método comparado y el método histórico que los partidos tienen su origen en determinadas rupturas o clivajes que se fueron dando desde principios del siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces nos encontramos con que este cuadro por ahí es un poco complejo, pero se los voy a resumir. Hay dos grandes procesos: el proceso de la Revolución Nacional, o de la construcción de los Estados-Nación, y el proceso de la Revolución Industrial. Son dos grandes procesos que dieron origen a 4 rupturas en sí. Por ejemplo, el proceso de la Revolución Nacional o de la consolidación de los Estados-Nación dio origen a 2 tipos de ruptura, una de tipo territorial y otra de tipo funcional. La de tipo territorial, acá la vemos, es la ruptura que se dio entre los centros de cada país versus las regiones o las periferias al interior de cada país. Eso dio como origen el surgimiento de partidos que defendían los intereses regionales. Por ejemplo, en Europa, en España puede ser los partidos vascos o el partido catalán, versus los partidos de centro, los partidos nacionales, como el Partido Obrero Socialista Español o el Partido Popular. Lo mismo ha pasado, bueno, esta teoría para aplicarla acá en América hay que hacer un esfuerzo interesante. Se adapta muy bien al continente europeo. Entonces, tenemos, como dijimos, la ruptura en función de la construcción de los Estados-Nación, de índole territorial, entre el centro y la periferia, o entre la región y la capital, entre las regiones de cada país y la capital. Por otro lado, dentro de este mismo cuadro o dimensión de la Revolución Nacional, otra ruptura que tiene que ver con una cuestión funcional y hace a la ruptura entre el Estado y la Iglesia. Entonces, en función de la defensa de los intereses religiosos, cristianos sobre todo, se crearon partidos políticos de índole confesional que defendían los intereses cristianos o el culto cristiano. Así entonces se formaron los partidos demócrata cristianos, que por obvias razones defendían las cuestiones referentes a la religión. Y bueno, propugnaban que el Estado no se hiciera cargo de determinadas, o que no fuera en contra de la grey religiosa. Y en cambio, por otro lado, se crearon los partidos laicos que, bueno, defendían, por obvias razones, la separación de la Iglesia y las cuestiones de índole pública. Por otro lado, tenemos otro gran proceso, otra dimensión grande que propone Stein-Rockham, que es el de la Revolución Industrial. Este también trajo aparejado dos grandes clivajes o rupturas sociales, también de índole territorial y funcional. Por ejemplo, los de índole territorial, dentro de la Revolución Industrial tenemos la ruptura entre los intereses urbanos y los intereses agrarios. Eso permitió la creación de partidos políticos que defendieran los intereses rurales versus los partidos que defendían los intereses urbanos. Entonces, ahí
tenemos un gran quiebre también, que acá sí eso se puede dar. Esta sí se puede aplicar acá, esta ruptura entre un partido, por ejemplo, el PAN, puede ser el Partido Autonomista Nacional, que defendía los intereses agroexportadores, versus, bueno, después se crea la Unión Cívica. En otra variable, por ejemplo, la funcional, tenemos una ruptura dentro de la revolución industrial o de los procesos industrializantes, que la ruptura ya en la ciudad entre trabajadores y capitalistas. Bueno, esta es la clásica división entre partido obrero y partidos burgueses. Esto, diríamos, es lo que daría explicación al origen y evolución histórica de los partidos. Pues bien, también tenemos que decir que cuando lean van a ver los distintos autores, hay definiciones de distinto nivel de análisis, es decir, hay definiciones de máxima, definiciones normativas, estructurales y funcionales. Cada autor que se dedicó a partidos políticos escribió una definición. En este caso, nosotros en la cátedra utilizamos una definición de mínima que tiene los componentes empíricos necesarios para hablar de partidos políticos. Y decimos así que el partido político es aquella agrupación política identificada con una etiqueta oficial que presenta candidatos a ocupar cargos públicos en elecciones, sean estas libres o no. Acá, en esta definición, estamos dejando de lado cuestiones ideológicas, cuestiones de financiamiento, cuestiones sociales, de base social, cuestiones geográficas, es decir, es lisa y llanamente una definición con contenidos mínimos que permiten identificar un actor que cumpla esta función, aquel que tiene una etiqueta oficial y presenta candidatos a elecciones para ocupar cargos públicos. En elecciones libres o no, ya vamos a ver por qué. Bueno, esto, el paso siguiente nos lleva a decir cuáles son las funciones que tienen los partidos políticos. Bueno, también, cada autor que se dedicó tiene su librito y su manual y bueno, hace un desarrollo de las funciones. En concreto, son 4 o 5 funciones las que destacamos como importantes. La primera y principal es la integración social y movilización y participación, es decir, que a través de los partidos políticos la sociedad y el electorado participa políticamente o no, depende si quieren participar o no, se movilizan a través de los partidos políticos, hoy sí también, cualquier movilización, bueno, hoy no solamente hay movilizaciones partidarias, sino que hay movilizaciones de índole social y económica. Bueno, una de las funciones primordiales es la estructuración y canalización del voto, es decir, que es el actor que monopoliza la representación política, es el actor a través del cual los electores emiten su voto, es decir, que no hay otro actor que tenga esta capacidad, no hay otro actor que pueda presentar candidatos a ocupar cargos electivos, que pueda presentar candidatos a elecciones para ocupar cargos electivos. Lo que quiero decir es que no hay otro actor como una empresa, un sindicato o una asociación civil o una fundación que pueda ir con su gerente o su dirigente sindical a presentarse. Ahora bien, si un dirigente sindical o un gerente de empresa o un director de empresa o un dirigente social puede presentarse a elecciones, pero a través de partidos políticos, es decir, o crea un partido político o se inserta en la estructura de un partido político. Bueno, son los actores por excelencia que reclutan personal político que luego se debería convertir en funcionario, esto ya lo vimos en la unidad de sociedad civil. Bueno, son los formadores de políticas públicas. ¿Por qué? Formadores de políticas públicas, porque acá hay escondida otra función, que es la de recabar demandas. Agregan y combinan demandas. Esto quiere decir que son los actores que receptan las demandas y que luego las deberían convertir en políticas públicas. O sea, agregan y combinan significa que reciben demandas,
seleccionan las demandas y las deberían convertir en políticas públicas. Por último, tienen la función de comunicación. Comunicación no solo de su base programática, sino también comunicación en el sentido de que transmiten sus discursos opositores del gobierno, si es que están en la oposición. En este sentido, vemos que hay una doble dirección en estas funciones que hemos desarrollado, porque hay funciones que van desde el partido y el representante, y también entre el partido y el Estado. Es decir que, por causa y consecuencia de que el partido tiene un doble pie, tanto en la sociedad como en el Estado, tiene una relación, por un lado, con el representado, y por otro lado, entre el partido y el Estado, cuando es funcionario, o cuando es representante, o cuando está en la función ejecutiva. Bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con una clasificación de los partidos políticos, y acá también vamos a hacer una sintetización de lo que han escrito los autores, y vamos a decir que hay tres tipos de clasificación de partidos políticos. Por un lado, tenemos según su base social, es decir, aquellos partidos que defienden los intereses de una clase, aquellos que se denominan clasistas. Esos, hoy, bueno, en Europa hay algunos partidos que están dentro de esta clasificación. En América Latina, bueno, algunos países, bueno, puede ser Chile, puede ser Costa Rica, puede ser también. Por otro lado, partidos políticos que representan a una multiplicidad de clases sociales, como son los policlasistas, en Argentina, en Estados Unidos. Por otro lado, la vieja clasificación ideológica que hay de los partidos, de izquierda a derecha. Esta es una clasificación que surge de las distintas asambleas que reconstruyeron el gobierno en Francia y la sociedad en Francia, allá por 1790, 1800, en donde los representantes de la asamblea que estaban sentados a la izquierda proponían una intervención del Estado en la organización de la economía, en la planificación también de los asuntos económicos, y un cambio en el orden de la vida, en el progreso social y político. En cambio, los que estaban sentados a la derecha promovían una conservación del orden de las cosas, por eso se los llama conservadores, una poca o nula intervención del Estado en los asuntos y planificaciones económicas, o por obvias razones en la no intervención en las cuestiones sociales. Por último, tenemos una clasificación que establece los modelos de partidos según su estructura organizativa. Esta es de Weber y es la que vamos a seguir analizando, porque es la que va adaptándose a los nuevos contextos históricos. Y fíjense, en el contexto histórico en el que escribe Max Weber, allá por principios del siglo XX, va a detectar dos tipos de modelos de partido en función de su estructura organizativa. Así, entonces va a decir que hay un partido de notables cuya estructura organizativa es horizontal, los dirigentes de los partidos están en un pie de igualdad, tiene un flojo contenido por ahí ideológico, pero sí tenía independencia de criterio los dirigentes de lo que pensaba el partido, es decir, que si un dirigente asumía un cargo representativo por intermedio de un partido de notables, podía opinar distinto de lo que opinaba el partido.
había un aporte de campañas genuino, porque eran los mismos líderes que con su fortuna aportaban a la campaña política y porque se consideraba que era una vocación el hecho de participar y luchar por el poder, por eso aportaban su fortuna. Los miembros del partido eran considerados miembros destacados de la sociedad, por eso dice de notables. En cambio, con la masificación de la participación y la ampliación de los derechos políticos, el partido burocrático de masas, un partido ya jerarquizado administrativamente hablando, con una estructura burocrática también jerarquizada, en donde la participación y la lucha por el poder se realizaba ya dentro del partido, en donde los militantes, porque esta es otra figura nueva que aparece, va escalando en el escalafón de la estructura partidaria hasta llegar a convertirse en líder y poder participar en las elecciones. Su mecanismo de afiliación, porque estos partidos cambian la lógica de financiamiento y comienzan a recibir aportes genuinos, es decir, que el partido, a través del afiliado, recibe una cuota partidaria. Pertenecer a un partido era aportar un dinero para el mantenimiento del partido. Eso permitió el financiamiento de los partidos y una suerte de relación de identidad entre el partido y el elector. El medio de reclutar afiliados era en las grandes aglomeraciones, sobre todo industriales. Gran parte de estos partidos se construyeron sobre la base de una estructura proletaria prominente. Bueno, en Argentina tenemos dos modelos, dos partidos que cumplen con esta, que es el Partido Radical y el Partido Peronista. La socialdemocracia alemana, por ejemplo, son partidos que cumplen con esta característica. Partidos con una gran base programática, con una estructura ideológica muy fuerte, muy densa. Y bueno, estos modelos de partidos no terminan cambiando en función de los distintos contextos que fueron apareciendo en el devenir histórico, ¿no? Entonces tenemos 3 autores más, y 4, pero vamos a ver en otra imagen el último modelo de partidos. Bueno, por ejemplo, Neumann no va a cambiar mucho ideó Max Weber en cuanto a los modelos según su estructura organizativa, y va a decir que hay IO de representación masiva, modelo burocrático de masas. Pero el que sí va a introducir un gran cambio en los modelos de partidos según su estructura, Otto Kirchheimer. Este autor, sobre la base de distintas transformaciones que se estaban dando en la sociedad y de una fragmentación producto de un cambio estructural en la sociedad, producto de que los grandes cambios propuestos por los partidos anteriores o por la política ya habían surtido efecto, y la gente, el electorado ya estaba más interesado en otras cosas, porque ya había accedido a su casa, al auto, a la televisión y demás. Entonces, los intereses del electorado se fragmentaron en distintas partes de la sociedad, y eso hizo que el partido político también se transformara y tuviera que adecuar su funcionamiento para ganar elecciones. Entonces nos encontramos así con el modelo de partido catch-all, o el formato catch-all o atrapa-todo, que tiene que ver con una suerte de adaptación del partido político a nivel social para poder traccionar votos y ganar elecciones. Entonces, los
distintos candidatos, al ver que las viejas propuestas no tenían tracción en el voto, tuvieron que adecuar los discursos, entonces comenzaron a utilizar un discurso más coyuntural, de índole general, en donde no enfocaban grandes reformas ni modelos sociales, sino que ya directamente apuntaban a problemas específicos que le era propio a toda la sociedad: el trabajo, la educación, la seguridad, la salud, por ejemplo, y de esa manera se encontraron con que lograban traccionar votos. Ahora bien, hay otro componente que destaca Otto Kirchheimer en el funcionamiento de este partido catch-all o atrapa-todo, que es el tecnológico. La televisión aparece como un medio ya masivo para la comunicación de los distintos discursos políticos, para la televisación de los distintos actos partidarios, cosa que tiene, bueno, en función de este modelo catch-all, Panebianco va a desarrollar su modelo en función de este catch-all y lo va a denominar modelo profesional electoral, y él lo denomina en 1982 al partido político como una elecciones. Entonces, por eso decimos que los partidos se convierten en máquinas profesionales de ganar elecciones. Y tiene que ver también con que a partir de las reformas y las transformaciones que detectó Otto Kirchheimer y que afectaron al quehacer político, a la práctica política, los viejos líderes se encontraron con que ya sus discursos no traccionaban los votos, y en algún punto comenzaron a recurrir a personalidades destacadas en otros ámbitos y las tentaron a participar en los partidos políticos. Así entonces nos encontramos con que, por ejemplo, en Estados Unidos, Ronald Reagan, actor de cine, se convierte en presidente. Hoy en la actualidad, acá yo debería poner otra por ejemplo, Amalia Granata, que por su nivel de conocimiento en la actividad artística, llegó a ser diputada provincial acá en Santa Fe. Bueno, Reutemann, un piloto que por su nivel de carisma y conocimiento público por parte de la gente, llegó a ser en primera instancia gobernador de la provincia de Santa Fe. Scioli, motonauta, devenido en diputado y vicepresidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Macri, empresario, ingeniero, empezó su carrera política siendo presidente de Boca y después saltó a la legislatura porteña y de ahí a la jefatura y de ahí a la presidencia. Arnold Schwarzenegger, bueno, ya no es más político, volvió a su faceta actoral. Manuel Macron, por ejemplo, era un CEO de la banca Rothschild. Miguel del Cel, ahora, bueno, vuelta de nuevo a su faceta actoral. Bueno, Donald Trump también. Estos son actores outsiders que de alguna manera vinieron a reemplazar a los políticos tradicionales que no lograban traccionar votos, bueno, o por desprestigio, por desconfianza, o porque no lograban adecuar su discurso a las nuevas realidades. Tengo que decir también que de este modelo de partido profesional electoral cambia la lógica, y también el de catch-all, cambia la lógica de financiamiento, porque acuérdense que el modelo anterior, el de notables y el burocrático, el de notables se financiaba con el aporte genuino del candidato, el burocrático de masa con aportes de las cuotas que pagaban los afiliados. Y este catch-all ya y el partido profesional electoral, el modelo profesional electoral, ya el aporte del afiliado ya no alcanza para costear los costosos medios televisivos a los cuales recurrían para la propaganda política. Entonces se ven obligados a recurrir a aportes privados de grupos de intereses
hay también una sobreutilización de la imagen del político, esto ya lo veníamos viendo. El político hoy debe adecuarse a la potencia por la cual los partidos van a obtener los votos. Es decir, el modus operandi o el modus vivendi de los partidos es la lucha por el poder, la lucha por el voto para acceder al poder. En este sentido, tenemos que decir que los sistemas de partidos pueden, lo vamos a clasificar según Duverger con una variable cuantitativa. Esto lo tomamos de Sartori. Sartori es el principal autor que va a hablar sobre los sistemas de partido. Es un autor cuya propuesta de sistema de partido hasta hoy en día no ha sido rebatida ni modificada. De hecho, esta teoría fue escrita a finales de los 70, así que imagínense la aceptación que ha tenido. Entonces, Sartori nos va a proponer que para clasificar a los sistemas de partido necesitamos tener en cuenta primero la propuesta de Duverger, que es, Duverger va a decir que hay sistemas de un partido, o los unipartidistas, sistemas de dos partidos, o bipartidistas, o sistemas de tres o más, multipartidistas, y ahí queda. Sartori en este sentido va a decir, esto está bien, pero no alcanza para explicar la cantidad de partidos que hay en un sistema, porque el bipartidista tiene otros partidos, y el multipartidista no podemos dejarlo en tres o más, dice. Para ello, dice, es necesario cualitativa. Esta variable cualitativa tiene que ver con las predisposiciones mecánicas que tiene el sistema. Es decir, el sistema de partidos no solo tiene la variable numérica, sino que también tiene, o el formato, como dice él, sino que también tiene predisposiciones mecánicas que contribuyen a establecer una clasificación de sistemas de partido. Entonces, él va a decir que a la variable cuantitativa la va a llamar formato. Al ser el formato, dice, no voy a contar los partidos linealmente. Yo lo que voy a hacer es establecer reglas de conteo. Entonces, vamos a tener en cuenta, vamos a contar, dice, los partidos que, por más chicos que sean, tienen posibilidad de formar gobierno, de armar coaliciones. Por ejemplo, en la actualidad, en Argentina, tenemos partidos que integran la coalición de gobierno actualmente, la alianza de gobierno actualmente, que si se hubieran presentado solos, no hubieran logrado la elección. Pero tienen la capacidad de formar gobierno, ¿se entiende? Por otro lado, voy a sumar, mejor dicho, aquellos partidos que tienen la capacidad de chantaje, es decir, hacer una decisión. Frente a una decisión del poder político, estos partidos tienen la capacidad de torcerlo. Entonces eso también los voy a contar. Por otro lado tenemos la mecánica, ¿no? La mecánica que esta variable cualitativa, fundamental para poder estudiar el sistema de partidos, tiene un doble componente que es el ideológico por un lado y la competencia por el otro. Entonces, dice que la mecánica ideológica se mide a través de la intensidad y de la distancia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? A ver si está acá. Ahí va. Dentro de un sistema de partidos tenemos que analizar cuán intenso ideológicamente es, y esa intensidad me va a dar qué distancia hay entre los partidos. Dicho de otra manera, a mayor intensidad ideológica dentro de un sistema de partidos, mayor va a ser la distancia entre los partidos. Es decir que si nos encontramos con partidos de extrema derecha o extrema de izquierda, esa distancia va a ser mucho mayor. La tendencia en la actualidad es ir hacia el centro. Entonces nos vamos a encontrar con centro izquierda o centro derecha. No obstante, desde hace 4 o 5 años hay una suerte de aparición de extremas, como las derechas
que empezaron a aparecer ahora en el sistema político alemán, austríaco y español, versus las izquierdas, como Podemos en España, o la derecha Vox también en España, o el Tea Party en Bolsonaro en Brasil. Pero eso es un problema de la democracia, que también lo vimos en las clases. La democracia está entrando en una suerte de crisis que hace que haya discursos, que aparezcan discursos radicales a los cuales el electorado los vote. Porque, bueno, hay otros problemas. Entonces, a menor intensidad ideológica, la distancia entre los partidos se acorta y permite encuentros, alianzas, coaliciones de gobierno. Por otro lado, tenemos de los sistemas de partidos. Y vamos a decir que hay de partidos que son competitivos, como los democráticos, y hay sistemas de partidos que no son competitivos. Ahora vamos a ver cuáles son. Por otro lado, tenemos que la competencia, en función de la dirección de esa competencia, puede ir hacia el centro o puede ir o fugar hacia los extremos. Entonces, si decimos que la competencia partidaria va hacia el centro, es decir, centro-izquierda y centro-derecha, la dirección de esa competencia es centrípeta. Ahora, si hay partidos políticos de extrema, esa competencia tiende a ir hacia los polos, hacia los extremos, y decimos que es centrífugo, es decir, el efecto del lavarropa. Pues bien, si combinamos el formato y la mecánica, aquella clasificación cuantitativa que había propuesto Duverger se transforma sustantivamente en esto. Entonces, a los de un partido, Sartori va a decir que combinando formato y mecánica, tenemos dentro de los sistemas no competitivos, los de sistema de partido único, como la Alemania nazi, la Unión de República Socialista Soviética, China en la actualidad, Cuba en la actualidad, son sistemas de partido único no competitivos. Pero dentro de los competitivos y con elecciones, tenemos al hegemónico, pero dije con elecciones, son elecciones no competitivas. Este es un tema que hay que aclarar. El partido hegemónico es un partido como, por ejemplo, el PRI mexicano o el Partido Colorado en Paraguay, que durante 70 años, 50 en el caso paraguayo, ganaron las elecciones, pero por la vía del fraude, se convirtieron en partidos predominantes. Pero también, fíjense, hay un sistema de partido de uno que lo denomina predominante. ¿Por qué? Y es competitivo. ¿Por qué? Porque se presenta a elecciones, compite de igual a igual con los demás, a diferencia del hegemónico y del partido único, compite de igual a igual y siempre gana las elecciones el mismo. Por ejemplo, el Partido Liberal en Japón. Bueno, los bipartidistas no los toca, son bipartidistas. Esto no quiere decir que no haya otros partidos. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, son bipartidistas. Y acá viene, sí, otro aporte sustantivo de Sartori, y que a los que Duverger denominaba de 3 o más, Sartori, al combinar formato y mecánica, va a decir que hay 3 subtipos de partidos, de sistema de partidos políticos multipartidista. Tenemos multipartidista en cuanto al formato limitado y en cuanto a la mecánica moderado, de 3 a 5 partidos. Alemania, Francia. En cambio, los multipartidistas, en cuanto extremo en cuanto al formato y polarizado en cuanto a la mecánica, es decir, bien cargado ideológicamente, de 5 a 8 tenemos a Italia, por ejemplo. Y después tenemos ya el formato más inestable que pueda haber, es el atomizado, donde hay más de 10 a 20 partidos. Ese ya es un ejemplo, bueno, creo que lo cita Irán, me parece. Bien, acá tenemos, para terminar, en el sistema, en un mapa electoral, cómo se combinan, ¿no?, la mecánica y el formato en este caso, ¿no? Cómo la dirección de la competencia fuga hacia los polos cuando hay
intensidad ideológica, hay distancia entre los partidos. La intensidad ideológica sí o sí determina la distancia entre los partidos, es decir, el alejamiento, la imposibilidad de negociación entre los partidos. Y por otro lado, la dirección centrípeta, es decir, hacia el centro, hay baja carga ideológica, lo que permite un acercamiento, una negociación interpartidaria. Bueno, hemos dado por finalizado, espero que les haya gustado y bueno, espero si hay preguntas y si no, Marcelo, terminamos. Bueno, Marcelo se escapó. Marcelo, ¿está? Activa el audio.